¿Quieres ganarte alguno de estos juegos gratis? Antes de comenzar la reseña, queremos decirles que Alderac Entertainment Group nos envió algunos de los juegos de su catálogo para compartirlos con ustedes. Durante el mes de septiembre realizaremos reseñas de estos. En las reseñas iremos sembrando pistas y datos curiosos que les servirán para poder participar en una gran rifa a fin de mes. Recuerden seguir a AEG en sus redes sociales, pongan mucha atención y disfruten el video. Smash Up es un estrafalario juego de cartas diseñado por Paul Peterson, en el cual lideraremos a un par de facciones con habilidades únicas que representan a distintos tipos de criaturas cliché de la cultura popular. Es un juego de 2 a 4 jugadores cuyas partidas pueden tomar de 30 a 60 minutos de interacciones ridículas y diversión pura. En este juego tendremos que enviar a nuestros minions a destruir las bases que representan lugares icónicos de los distintos universos de donde provienen las facciones y cuentan con efectos únicos que afectarán el desarrollo de la partida. Las reglas del juego resultan ser en extremo sencillas, ya que puedes aprender a jugar Smash Up en menos de un minuto. Es más, corre tiempo. Elige 2 facciones. Barajea los 2 mazos correspondientes de cada facción. Coloca un número de localizaciones igual al número de jugadores más 1. Antes de empezar, roba 5 cartas del mazo. Existen 2 tipos de cartas, las cartas de acción con efectos que se activan inmediatamente y las cartas de minions, las cuales se asignarán a una de las bases al momento de jugarlas. El jugador en turno puede o no realizar una acción y asignar un minion con determinado poder a una base. Al concluir sus movimientos robará 2 cartas del mazo y su turno habrá terminado. Si no hay suficientes cartas para robar del mazo, deberás rebarajear las cartas descartadas para formar un nuevo mazo. Las bases son destruidas cuando la suma del poder de los minions que se encuentran dentro de ella es igual o mayor al valor de resistencia de la base. En ese momento, todos los minions son descartados y se asigna una cantidad de puntos de victoria de acuerdo al jugador que tuvo la mayoría de puntos de poder en esa localización. El primer jugador que llegue a 15 puntos, gana. Deberás administrar tus cartas y conocer bien las habilidades de tu facción para poder sacar el máximo provecho a sus habilidades. El arte del juego está perfectamente alineado con la temática y la variedad de facciones disponibles hasta el momento es abrumadora. Las facciones son el alma de Smash Up. Tenemos dinosaurios, robots, ninjas, piratas, magos, zombies, gnomos, aliens, y con las expansiones puede ser las hadas, los enanos, los gatitos, Mono Cyborg. También hay ositos de peluche, Cthulhu no podía faltar. Kaijus, Sailor Moons, ovejas, bailarines disco, camioneros, peleadores kung fu, vigilantes, nerds, egipcios, vaqueros, luchadores, canadienses, samuráis, mosqueteros, pingüinos, incas, polinesios, Power Rangers, abuelitas, tiburones, dioses míticos, guerreros, orcos, ladrones, elfos. Creo que eso es todo lo que... no, ya van a salir los de Marvel. Este juego es un tanto difícil de reseñar, porque a pesar de tener muchísimas expansiones, cada facción se juega totalmente diferente. En Smash Up, las partidas son interesantes porque deberás de administrar tus cartas y conocer bien las habilidades de tu facción para poder sacar el máximo provecho a sus habilidades. Si de niño soñaste con ser un Power Ranger, ahora puedes serlo. Si soñaste con ser un osito de peluche, ahora puedes serlo. Y si soñaste con ser un Power Ranger osito de peluche, pues yo no soy quien para juzgarte, pero ahora puedes serlo. Como puntos negativos, podemos decir que si eres una persona competitiva a la que le gusta tener todo bajo control, tendrás que esforzarte mucho para recordar las habilidades de las facciones contra las que te enfrentas durante la partida, ya que es muy fácil manipular los efectos de las cartas a favor de quien las utiliza. Además, cuando se juega con 4 jugadores, es muy fácil quedarse paralizado y no saber qué hacer con las cartas que tenemos en la mano, debido a que se debe tener la capacidad para retener mucha información en la mente, por lo que lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar y pasar un buen rato. Smash Up es un juego perfecto para pasar un gran rato con tus amigos que no son tan versados en los juegos de mesa, ya que su simplicidad y dinamismo te mantienen al filo de la acción viendo constantemente cómo entrometerte en la estrategia de tu rival. Cuéntanos qué piensas acerca de este juego y cuál es tu combinación de facciones favoritas. La mía es Gatitos Kaiju. Ok.
Si te gustó este video, no te olvides darnos like, compartirnos con tus amigos y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que estamos haciendo aquí, en Bicéfalo Board Games.